¿Cuáles son los eventos más importantes de la historia de la humanidad? La invención de la rueda, el descubrimiento de América, la Revolución Francesa, la invención de la imprenta, o eventos importantes que también tuvieron un impacto en la historia de la humanidad, como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Nosotros podemos concluir que entre tantos eventos importantes que han tenido un impacto en la historia de la humanidad, ninguno ha tenido un impacto mayor que el nacimiento del Señor Jesucristo. Y ese es el tema de nosotros en esta mañana, el nacimiento del Rey, el Señor Jesucristo. Y el texto de nosotros esta mañana va a ser Lucas capítulo 2, de los versículos 1 al 11. Este es un tiempo en que acostumbramos, como el pastor Joaquín decía, a recordar el tiempo del nacimiento del Señor, la Navidad. Y no hay seguridad de que el Señor nació en diciembre, mucho menos el 25. Como estuve leyendo, hay asunciones de personas que han puesto el nacimiento del Señor en todos los meses del año, cada uno, por nombre. Yo vi cada uno nombre así. Pero el punto no es ese de la fecha específica, no es relevante, pero el punto es que el Señor Jesucristo nació en este mundo, aunque no sepamos exactamente la fecha, y de eso vamos a hablar un poquito más ahorita, de cuando Él nació. Si el nacimiento de Jesucristo tiene tal relevancia en la humanidad, entonces deberíamos y podemos esperar que el Señor Jesucristo naciera en circunstancias bien particulares, bien específicas, que nos deben guiar entonces a confiar más en Dios. Ese va a ser mi punto principal para nosotros en esta mañana mientras contemplamos estos versículos. Que las circunstancias del nacimiento del Rey son tan particulares que solamente un Dios como el que conocemos en la Biblia puede lograr que estas cosas sucedan tal como sucedieron. Nuestro bosquejo en esta mañana para el texto que tenemos es el siguiente. Veremos que el nacimiento del Rey ocurrió en el tiempo perfecto. Número 2, nació el Rey en la familia correcta. Número 3, nació el Rey en el lugar exacto. Luego entonces veremos de parte del ángel el anuncio de ese gran nacimiento. Pero antes de entrar en los detalles y explicar el texto y a sacar algunas observaciones y algunas implicaciones, vamos a leer el texto completo del 1 al 11, entonces luego vamos a explicarlo. Yo les digo, este texto, mi deseo hubiera sido tener una tarde con ustedes de 3 o 4 horas tomando té y comiendo galletitas y poder disfrutar entre nosotros hablando y conversando y disfrutando y saboreando con más calma la riqueza que hay en este texto de solamente 11 versículos. Pero no tenemos mucho tiempo, así que tenemos que volar. Vamos a leer desde el versículo 1 al 11 y voy a empezar leyendo. En el versículo Versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Versículo 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz un hijo, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos, no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nuestro primer punto es que el Rey habría de nacer
en el tiempo perfecto. Noten en los versículos 1 y 2 que dice, aconteció en aquellos días, dice, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Lo que quiero ver en cuanto al tiempo en que el rey nació, lo quiero ver en dos aspectos. Primeramente, veamos en el aspecto político y cultural del tiempo en que el rey nació. Noten que dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Párese ahí. ¿Quién es Augusto César? Si ustedes recuerdan en Daniel, la narración de Daniel y la estatua que tenía varios elementos metálicos, arriba era de oro, luego de plata, luego de bronce, luego de hierro y abajo en los pies hierro mezclado con barro. Hablando de los 4 grandes imperios mundiales cuya profecía de Daniel se ha cumplido al pie de la letra. El último imperio que se narra ahí fue el imperio romano, que venció al imperio de Grecia con Carlos Magno. Carlos Magno había vencido al greco al persa, al medo persa, y los medo persas habían vencido al primero, que fue el babilónico. Este último imperio, el de Roma, que aún no era imperio, antes de Augusto César, es el que estaba en este tiempo. Y de nuevo, ¿quién es Augusto César? Primero, su nombre no es originalmente Augusto César. Su nombre era Octavio. Su nombre era Octavio. Él se proclamó Augusto, exaltado, y luego entonces tomó el título de César, que no es un nombre, sino es un título que se utilizaba para los emperadores en ese tiempo. Y Roma no era un imperio en sí en el tiempo de Augusto César cuando Cristo nació. Este Augusto era sobrino de Julio César. Julio César lo adoptó como hijo. Recuerden que en ese tiempo no se adoptaban necesariamente a la gente cuando eran niños y bebés, se adoptaban adultos. Por ejemplo, un rey o un gobernante o una persona de cierta reputación, de dinero, podía adoptar incluso a un esclavo o una persona de cierto carácter para que heredara sus posesiones. O si tenía ciertos talentos. En este caso, este Octavio tenía ciertos talentos y lo ve este Julio César y lo adopta. En este tiempo también Roma y lo que Roma gobernaba su dominio vivía en un tremendo caos. Había guerras, había tremendo desorden. Las mujeres dicen que las mujeres estaban ociosas, había mucho adulterio, había mucho aborto. Los soldados que habían experimentado victoria en las batallas tenían esa hambre de seguir peleando. Era un desorden. La inflación grandísima, la gente había perdido sus bienes, los hombres. Y la gente estaba anhelando una especie de paz en ese tiempo. Y viene este Augusto y logra esa paz temporal que la gente estaba esperando. Augusto César inaugura lo que se conoce como el Imperio Romano. Antes Roma era una república. Y Augusto trae tremendos beneficios en su tiempo. Uno de los beneficios que trae Augusto César en su tiempo es que trae lo que se conoce como la Pax, P-A-X, la paz romana, que fue un periodo de tranquilidad y de paz por unos 200 años. Desde un poquito de tiempo antes del nacimiento de Cristo, el año 27 antes de Cristo, y después llega a unos 200 años. El Imperio Romano. ¿Por qué esto es importante? ¿Y qué tiene esto que ver con el tiempo en que Cristo nació? En la sabiduría de Dios, el escenario político estaba perfecto y cultural. ¿Para qué? Para que el evangelio se propagara más rápidamente en esos 200 años. Porque antes de que haya un imperio romano que no controlaba todo el Mediterráneo, había guerras, había triunviratos y no se podía vivir. En la sabiduría de Dios, este Augusto César logra establecer cierta paz y eso ayuda entonces a la propagación del evangelio. Eso es desde el punto de vista político. En ese tiempo nació Jesús. Ahora, desde el punto de vista y de la perspectiva profética, ¿cuándo nace el rey desde el punto de vista profético? Estamos hablando de que el Mesías debía nacer en el tiempo perfecto. Ciertamente Dios tiene un calendario. No es solo loco, Dios tiene un plan y las cosas ocurren exactamente de acuerdo a lo planeado y Dios no es sorprendido. Gálatas dice, 4:4 dice que
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús vino cuando se cumplió el tiempo que Dios había programado. Lo interesante de esto en cuanto a la profecía y el tiempo en que Cristo nació, lo encontramos en la narración de Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9 encontramos que se profetiza exactamente el año en que el Mesías habría de morir. Si usted lee Daniel capítulo 9, ve una narración de 7 o 70 semanas de años que da un total de 490 años. Los estudiosos dicen que cuando Jesús entra de manera triunfal, Mateo capítulo 21, a Jerusalén, que en esa misma semana muere, cuando se hace un cálculo para atrás, se encuentra que exactamente han ocurrido y han pasado 483 años, faltando solamente la última semana que conocemos, la semana de la gran tribulación. Es fascinante y exacto el tiempo. Ahora usted dice, cuando Cristo murió más o menos aproximadamente en el año 30. Pero para morir en el año 30, según la profecía de Daniel, Jesús tuvo que haber nacido entonces precisamente en ese periodo, unos 30 distintos años, por ahí también. Así que Jesús, el rey, debía nacer en el tiempo perfecto. No solamente debía el rey nacer en el tiempo perfecto, sino que también debía nacer en la familia correcta. Es nuestro segundo punto esta mañana. Dice el versículo 3, y se va a solapar un poquito ahorita cuando veamos los versículos para enfatizar lo que necesitamos hacer. Pero veamos en el versículo 3, dice, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿A qué le debemos llamar la atención aquí? Que el Mesías, el rey, debía nacer en la familia correcta. Nosotros encontramos que la pareja o la familia donde Jesús nació es José y María. Y José, como dice un pasaje, dice, según se creía, era el papá de Jesús. Pero sabemos que Jesús nació de María y María era virgen. Diferentes profecías hay en el Antiguo Testamento, está repleto de que el Mesías habría de ser un hijo de Abraham, un descendiente de Abraham. Y particularmente en este texto y en este contexto, dice que el Mesías debía ser un hijo de David, o un descendiente de David. Cuando se lee la genealogía de Mateo capítulo 1, encontramos que José, el esposo de María, era un descendiente de David. Y María, cuando se lee la genealogía en Lucas capítulo 3, María también era descendiente de David, pero a través de Natán, uno de los hijos de David. José viene a través de la descendencia de Salomón, y entonces el Mesías en este caso se considera que viene de la familia de David por dos fuentes. Una, por María, por sangre. Y por José, legalmente le toca la línea real por haber sido José su padre putativo, como dicen, su padre adoptivo. Entonces, la profecía del Antiguo Testamento claramente dice que el Mesías debía ser un descendiente de David. Por eso es que Jesús le hace un poquito como de juego mental a los religiosos y les dice, no dicen que, ¿cómo que dicen que Jesús es hijo de David y David le llama a su Señor? Él está haciendo un punto ahí, ¿cómo es eso? David existió unos 1000 años antes de que el Señor viniera. Pero el punto es que el Mesías habría de ser un descendiente de David. No tan solo eso, la descendencia del Mesías se remonta a mucho más allá, y la promesa de que Dios iba a enviar un Salvador se remonta al Génesis. Desde el principio, Génesis capítulo 3, Dios prometió a Adán y a Eva, especialmente a Eva, que de ella misma
vendría una simiente, o sea, un descendiente de ella que iba a aplastar la cabeza ¿de quién? De la serpiente, desde el principio. Sabemos que su hijo iba a venir también desde uno de los hijos de Noé, que era Sem. También está profetizado que vendría el Mesías por Abraham también, un hijo de Abraham, por Isaac y particularmente por Jacob. Y de Jacob, que tiene 12 hijos, no viene de cualquiera, ni siquiera el primogénito, viene a través de Judá. Por eso es que a Jesús se le llama el león de la tribu, ¿de qué? De Judá. Y se cumple exactamente. Por supuesto, vemos que David, hijo de la línea de Ruth con Boaz, hijo de Isaí, es ese rey a quien se le promete que él tendría un descendiente que reinaría para siempre, según Samuel capítulo 2, versículo 17, es el pacto de Dios con David. El Mesías habría de venir de la familia de David. Noten que dice, al final del versículo 4, dice que él vino de Galilea a Judea, a la ciudad de David. Ahí David nació. Y dice que la ciudad de David, se pone como una nota, que se llama ¿qué? Belén. Se llama Belén. Dice, por cuanto era de la casa y de la familia de David, lo que estamos hablando que el Mesías debía ser un descendiente de la casa de David, y José en este caso pertenecía a la casa y a la familia de David, habla de un descendiente. Noten aquí, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Párese ahí, estamos en el versículo 5. Dice que él vino para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Era María su mujer? Sí. Pero dice que María estaba encinta. Y dice que María era virgen también en otros pasajes. Y sabemos que eso es lo que dice la palabra, que el Mesías había de venir por una virgen. ¿Cómo se arregla esto? El punto que dice aquí es que María, su mujer, dice desposada con él. Y muchos de ustedes han oído este concepto de cómo se hacían los matrimonios en esta cultura. Que un hombre se comprometía con una muchacha, aún los padres arreglaban el matrimonio, aún pequeños ellos, sin conocerse necesariamente. Cuando se hacía el desposorio, normalmente duraba por lo menos de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año. Pero ese era un compromiso entre las dos familias, era un compromiso legal. Y para romper ese desposorio había que hacer una especie de divorcio. Por eso se le llama aquí que María era su mujer. En ese sentido era como su mujer. Pero hay un problema. Ellos no habían consumado su matrimonio, que debía consumarse entonces al final de ese periodo de desposorio, que era como tener amores ahora, que por supuesto no es nada igual, porque los amores de ahora es pone mal, una cosa increíble. Eso no se parece a eso. Pero antes de ellos consumar el matrimonio, María sale embarazada. Ese es un tremendo problema. Es un tremendo problema. De hecho, hay un pasaje que dice que José pensó dejarla secretamente, como era justo, no quería infamarla. ¿Qué le iba a pasar a María realmente si él sigue la ley del Antiguo Testamento? Ella había cometido ¿qué? Adulterio, y había que matarla a pedradas. Estaba pensando en esto, que a veces Dios hace las cosas en una manera bastante complicadas, y yo digo, wow, eso es mucho riesgo. Pero yo digo, si el nacimiento del Mesías, del Rey, va a ocurrir y va a ser de una manera creíble para nosotros, no tener duda que solamente un Dios como el que tenemos en la Biblia puede hacer estas cosas. Dios lo hace así. Lo hace en maneras bien extrañas y yo creo corriendo mucho riesgo. Un adolescente, 13 años, venir el Mesías, un bebé, y que casi la matan, eso es mucho riesgo. Muchos intentos hubo desde el Antiguo Testamento para evitar que el Mesías naciera. Unos ejemplos, no son todos. Porque aunque Dios tiene un plan, también hay alguien que se opone al plan de Dios. Es el enemigo de nuestras almas, el diablo y Satanás, la serpiente antigua. Algunos intentos para que el Mesías no viniera según el plan de Dios.
Aunque Dios había dicho a la mujer que un descendiente de ella iba a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente iba a hacerle cierto daño al Mesías. Eso habla de el asunto de herir en su calcañar. Una herida en un pie y en la cabeza son diferentes. En Génesis capítulo 6 vemos el pecado de los ángeles que dejaron su habitación, según se corrobora en Segunda de Pedro y también en Judas. Hay mucha controversia con ese pasaje porque algunos dicen que ese pasaje de Génesis capítulo 6 no habla de que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, que es imposible porque los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Hay mucha controversia. Yo pienso, por lo que se corrobora en el Nuevo Testamento, que dice que los ángeles dejaron su habitación, que los ángeles en alguna manera poseyeron cuerpos de hombres, quién sabe cómo ocurrió eso, y sí se acostaron con mujeres, y se estaba creando una especie de raza irredimible. Y entonces el Mesías no iba a poder venir en una mezcla híbrida ahí de hombre y ángel. Terrible. Algunos piensan también que ciertos gigantes que había en ese tiempo vinieron de ahí. Es un tema bastante interesante que usted puede estudiar. Pero ese fue el primer o uno de los intentos de Satanás impedir que el Mesías viniera como Dios lo había planeado. Vemos a Faraón cómo trata de eliminar a todos los varones del pueblo de Israel, a todos. Pero Dios siempre interviene y sabemos que estas parteras temieron más a Dios y dijeron, no vamos a matar a estos niños. El aborto no es nuevo. ¿Y qué tal de Atalía, hija de Acab e hija de la malvada Jezabel? ¿Fue mala Jezabel? Sí, Jezabel es un sinónimo prácticamente de maldad e inmoralidad. Pero tuvo una hija llamada Atalía. No sé cuál de las dos es peor. Atalía, eso casi como que amarga en la boca cuando uno lo dice. Esta Atalía la casaron con uno de los miembros de las dos tribus que quedaron. Recuerden que las tribus se dividieron en 10 y en 2. Las tribus del norte, 10 tribus, y las tribus del sur, 2 tribus, Benjamín y Judá. Acab quería hacer alianza con las tribus del sur y casaron a Atalía con uno de los miembros de la familia real del sur, de donde vendría el Mesías. Algo pasó ahí que cuando murió, creo que su padre o uno de sus hijos no pudo obtener el trono, su hijo que estaba dedicado o estaba en la línea del trono, murió. Esta Atalía se volvió como loca y se desesperó. ¿Y qué hizo? Empezó a matar a todos los descendientes, y eso iba a incluir al que sería y estaría en la línea de la descendencia y el linaje de donde el Mesías habría de nacer. Es otro riesgo ahí, que por poco se interrumpe la línea del Mesías. Ella empieza a matar a todos, y queda un solo de la descendencia. Eso es mucho riesgo de parte de Dios, pero Dios es poderoso. ¿Un solo? Pero ven acá, con una sola familia no preservó el mundo. Con una sola familia. 8 personas, la familia de Noé, por supuesto, con sus hijos y todo eso así. Y a este niño lo escondieron por 6 años en el templo. Y de ese niño, de esa familia, viene el Mesías. Porque la profecía tiene que cumplirse y tiene que ser en la familia correcta que el Mesías, el rey, habría de nacer. Herodes trata de matar al niño Jesús después que nace. Y manda a matar y hace un cálculo y él pregunta, ¿verdad? ¿Dónde habría de nacer el rey cuando vio que los reyes del oriente vinieron a adorar al niño y se turbó por envidia y por celos y temor de perder el poder y todo eso? Y preguntó entonces, ven acá, ¿dónde queda de nacer? Le dijeron, bueno, en Belén debe nacer. Y él hizo un cálculo y dijo, bueno, mátenme a todos los niños de 2 años para abajo. Oh, man. Por eso que dice el profeta Jeremías, wow, gran llanto, gran lloro fue oído en Ramá. Dice Raquel que llora a sus hijos y no pudo ser consolada porque perecieron. Hablando de este pasaje, esta matanza de tantos niños de 2 años para abajo. Raquel que llora a sus hijos y no pudo ser consolada porque perecieron. He dicho eso con tanto tiempo, pero
este niño que él se propuso matar, este no murió, porque este es el Mesías que habría de vivir y reinar. El plan de Dios iba a seguir. No solamente el rey debía venir en el tiempo perfecto y nacer en la familia correcta, sino que debía nacer también el rey en el lugar exacto. Y este es nuestro tercer punto. Ahora, ¿cómo usted logra que una pareja joven que no vive en el lugar donde el Mesías ha de nacer, cómo usted hace que ellos estén en el lugar donde el Mesías debe nacer? Bueno, usted no estaba leyendo Lucas el primer capítulo, usted estaba leyendo a lo loco la Biblia, ¿sí? No pasó por Lucas capítulo 1, versículo 37, cuando habla de que Elizabeth, aunque era llamada estéril y era vieja, tuvo un hijo, Juan el Bautista. Y dice por qué, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Y además, usted dice, pero eso es muy difícil, mover una pareja que vive en Nazaret, viven en Galilea, a 80 millas de Belén. ¿Cómo va a lograrse eso? Bien sencillo. ¿Qué dice Proverbios capítulo 21, versículo 1? Dice que así como están los ríos, ¿verdad? Y los ríos Dios los mueve para donde Él quiere. Dice, así está el corazón de los reyes en la mano de Jehová, dice a todo lo que quiere lo inclina. Yo le voy a decir una cosa. En sus últimos tiempos, meses, yo he estado leyendo mucho sobre la grandeza de Dios. Particularmente su extremo control y soberanía sobre absolutamente todo y todos. Sea creyente o no creyente, sea justo o sea impío. ¿Usted sabía eso, que Dios tiene control absolutamente de todo el mundo? Aun cuando Dios iba a castigar al pueblo de Israel, lo hizo a través de un rey pagano, creo que el rey de Siria, de Asiria. Y el rey pagano tenía su plan de matar y destruir, y Dios le dice, mira, ¿tú crees que tú lo estás haciendo por tu propia iniciativa? Soy yo que te estoy moviendo. ¿Sí? Y los hermanos de José, José les dice a ellos, miren, ustedes no me mandaron aquí. Dios me mandó aquí para preservar vida. Pero aún así ellos son culpables porque ellos por envidia vendieron a su hermano. Pero Dios detrás estaba utilizando aún las acciones pecaminosas de los hombres para él lograr sus planes. Ese es el Dios que tenemos. Ahora, en este caso, ¿cómo Dios lo va a hacer? De la misma manera. Vuelvan aquí de nuevo. ¿Cómo va a nacer el Mesías en el lugar exacto? Es fácil para Dios. Vuelvan de nuevo a los versículos anteriores, versículo 1, y vamos a ver alguna cuanta cosita aquí. Dice, aconteció en aquellos días, o sea, en los días que vivió César Augusto, y esto nos hace pensar en que es algo histórico, eso se puede comprobar, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este hombre, como había amasado mucho poder, ahora controlaba todo lo que se llama, ahora, por primera vez, empieza el verdadero imperio romano. Antes no, había un triunvirato, este ahora tiene todo el poder. El problema entonces de tener todo el poder es que la gente entonces se llena y empieza a hacer cosas terribles. Siempre ha pasado en la historia. Como dicen que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto es un ejemplo aquí. Este hombre quiere hacer un censo. Y el propósito del censo, al final, es para poner ¿qué? Impuestos. Y este hombre había traído mucho bien y mucha estabilidad, relativa estabilidad al pueblo, a su dominio, pero ahora quiere hacer un censo para poner impuestos. Y él lo puede hacer, tiene ese poder, tiene todo el dominio. Note que dice aquí, este primer censo, los romanos son famosos por hacer censo, pero dice aquí claramente Lucas, un historiador bien preciso y bien cuidadoso, dice que este fue un primer censo. Precisamente, ahora, ¿tú quieres hacer un censo ahora? Sí, en este tiempo que Dios quiere que este censo ocurra. Y Dios inclina el corazón de los reyes. Él tiene sus planes, pero Dios tiene otros planes.
Es un Dios increíble. Eso es una maravilla. Noten, dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Gobernador de Siria, Cirenio, otro dato importante que nos habla que eso es historia, no es una fantasía, no es mito. Y dice aquí entonces, basado en este edicto, este decreto es un mandamiento, versículo 3, dice, e iban todos para ser empadronados, qué lindo, ¿a dónde? Cada uno a su ciudad, ajá. Ajá. Y entonces, como todos iban, versículo 4, y José subió de Galilea, esa es una región, una provincia, de la ciudad de Nazaret. ¿Cómo le llamaban a Jesús? ¿El qué? ¿El Nazar? ¿Qué cosa? Pero él no nació ahí. ¿Por qué le decían el Nazareno? Porque ahí se crió también. Dice aquí, y subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, otra región a región, de Galilea a Judea. Y dice, de la ciudad de Nazaret, dice, a la ciudad de David. Eso es una belleza. Cuando usted lo pone en paralelo, y usted pone el texto en paralelo, usted dice, de región a región, de ciudad a ciudad. Eso es una belleza. Yo me fasciné leyendo este asunto. Dice, a la ciudad de David, que se llama, ¿qué? Belén. ¿Dónde habría de nacer el Mesías? En Belén. Dice, por cuanto era de la casa y familia de David. Y dice él, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora noten ahí el versículo 6. ¿Dónde están ellos? En Belén, versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, ¿dónde? En Belén. ¡Tarán! Casualidad. Se cumplieron los días de su alumbramiento. Ajá. ¿Qué cosa? No pudo ser. Hay mujeres que dan a luz a los 7 meses, 8 meses y todo eso así. No nos dice cuánto duró el embarazo de ella, posiblemente fueron los normales 9 meses. Pero estando ellos allí, porque tenía que ir cada uno a su ciudad para ser registrado, para ser empadronado, y siendo este José de la familia de David, él tenía que ir a su ciudad de nuevo. Dicen que Augusto era muy sensible a el sentido de patriotismo nacional con la gente. Y dice que él, como había que hacer un viaje bastante incómodo, había que pagar impuestos, la gente al ir a su pueblo iba a encontrarse con sus familiares y eso iba a aliviar un poquito la cosa. Vamos a pagar impuestos, no importa, pero estamos con la familia, no hay problema, y cada uno va a su ciudad y contento va a registrarse para los impuestos. Dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Pero ¿por qué ocurre esto en este lugar? Porque también Dios tiene un plan y tiene una profecía que dijo Dios 700 años aproximadamente antes que así habría de ocurrir. ¿Quién puede hacer eso si no solo Dios? Dice que yo declaro el final desde el principio. Antes que las cosas ocurran, Dios las prepara y ocurren como son porque Él las planea. ¿Han oído ustedes que la historia es la historia de Dios? Le escribe la historia. Y Él no es responsable del pecado del hombre. Es increíble. Noten que dice la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, sobre el lugar donde el Mesías habría de nacer. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Dónde habría de nacer el Mesías? En Belén. Y así estaba profetizado, y así ocurrió, porque cuando estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahora, noten el versículo 7, que dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos no había lugar para ellos en el mesón. Hay un comentarista que dice algo, y dice, es interesante cómo Lucas no hace mucha fanfarria para decir esto. Mire, lo voy a leer de nuevo, ojalá lo lea bien ahora. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Como que no es una gran cosa,
Y no es una gran cosa. Miren, mi papá le gustaba mucho ver televisión, especialmente los deportes, y a veces veía boxeo. Cuando estaba viendo boxeo no le gustaba que lo interrumpieran. Y a veces estaba comiendo mi papá, y cuando la pelea estaba en su buena, él se estaba comiendo y la cuchara se la dejaba así. Rosario, pero ¿cómo? Es el que estaba mirando la pelea, porque en ese momento no podía ni siquiera masticar. Yo estaba pensando en este pasaje. Lo que está ocurriendo aquí, señores, es el nacimiento del rey. ¿Usted sabe que es el nacimiento del que creó las estrellas, el que creó las Pléyades? ¿El que sostiene la tierra sobre nada? Nacer como un bebé. No. Yo estaba pensando. Los ángeles están mirando como un teatro lo que está pasando en la tierra aquí, la historia de la humanidad. Ellos están mirando. Y yo me puse a imaginar dos ángeles mirando este acontecimiento aquí. Y un ángel mirando así, viene otro ángel, le toca, le dice, fulano, no me hables. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. ¡Eso es increíble! Dice que Lucas no hace una fanfarria para decir algo tan tremendo aquí. La sencillez de su narración nos llama la atención. Y muchas veces uno hace un big deal para narrar algo que no es importante. Y no es uno, ¡oh! ¿Y qué es un big deal? Este sí es un big deal. Mira cómo lo pone aquí. Ahora noten. Y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Quién? María. Atención. Yo recuerdo dos predicaciones que han impactado mi entendimiento sobre María. Dos nada más, en mi vida. Una fue en mi pueblo, hace muchos años, y otra fue la del papá de Jonathan. Tremenda exposición balanceada de quién es María realmente. Piadosa mujer. Sin embargo, eso no quiere decir que María debe ser adorada. Aquí dice que ella tuvo su hijo primogénito, quiere decir que tuvo más hijos. Porque dice que José no la conoció hasta que tuvo a su hijo primogénito. No la conoció no quiere decir que no sabía quién era ella. Eso es acostarse con ella. María no se quedó virgen perpetuamente y para siempre. Ella tuvo más hijos. De hecho, tuvo hermanos Jesús y tuvo hermanas. Quién sabe si tuvo más de 10. Y dice, y lo envolvió en pañales. ¿Usted sabe lo que explican los estudiosos con esto sobre esa costumbre? Miren, eso eran unos trapitos, unas tiras. Y la idea es como cuando tú cortas unos retazos, no eran pañales lindos con bordecitos y cosas así, todo eso así. La idea era, mire, el niño nacía, se le cortaba el ombligo, ¿verdad? Se bañaba, se le ponía sal y se amarraba con unas tiras, aún se pegaban las piernas y los brazos de su cuerpo. Parecía como un andullito tal vez así. Yo me imagino a Jesús, eso es increíble. El Hijo de Dios, así, bueno, lo envolvió ella en esos trapos, en esas tiras. Eso es lo que quiere decir. No se queda ahí. Dice, y lo acostó en un pesebre. Usted va a decir, pero usted tiene mucho tiempo oyendo estas cosas. ¿Cómo tú no sabías que lo que era un pesebre? No, ahora fue que me di cuenta. Pero ¿tú sabes lo que es un pesebre? Un pesebre es un comedero de animales. O sea, un hueco donde ponen la comida de los animales para que coman ahí. ¿Cómo? O sea, ahí esa era la cama y la cuna del Señor Jesús. Ni siquiera era una canasta Pero la canasta que le hizo la mamá de Moisés era mejor que la cuna de Jesús. Dice, lo acostó en un pesebre. ¿Y por qué hizo eso? Para hacer un punto de que ella sabía que en la historia... ¿Quién dijo eso? Es que hay una cosa que se llama la providencia de Dios. La providencia de Dios es más espectacular que los milagros de Dios. ¿Qué te estás hablando? La providencia de Dios es que Dios controla cada circunstancia, cada molécula, cada momento, cada persona de toda la humanidad en todos los tiempos. ¿Qué es más fácil? Hacer un milagro, un día, una ocasión, o controlar todos los eventos de la historia y del universo absolutamente con precisión. Yo pienso que eso es más difícil, la providencia de Dios. ¿Por qué estaban aquí ellos? Por la providencia de Dios. Dice aquí, porque no había para ellos, no había lugar para ellos en el mesón. Yo sé que estamos un poquito de tiempo, pero estamos en Navidad. Déjeme terminar esto, por favor. Pero que no estoy atacando. Sí, pero por si acaso. ¿Qué es el mesón?
Uno sabe que uno ve obras de teatro y lo que sea y se ven de diferentes maneras, pero hay que entender bien qué es lo que era esto realmente. El mesón, mire, cuando usted está viajando en la carretera, usted encuentra unos lugares donde usted se para, público, hay parqueos, usted compra refresco y todo eso así, y hay un par de baños, hombre y mujer. Pero mayormente es un área como abierta así. Usted compra su cosa, descansa un poquito, o va al baño y sigue manejando. Esto de mesón, la idea de mesón aquí era esta. Usted dice, pero mesón era como, recuerda la historia del buen samaritano, donde fue el hombre y fue como una especie de hotel en ese tiempo, y el hombre, el buen samaritano, pagó por el que estaba herido, entonces así, eso era uno de esos. No, no, este era diferente. Este era una especie de lugar donde los viajeros iban, se juntaban, tomaban como un receso, una pausa, pero ellos tenían que proveer de todo. Su paja para los animales, porque andaban en animales, su comida, su cama y su todo. Ahí no había comodidad, ahí no había de nada. ¿Por qué no había lugar para ellos en el mesón? Señor, había un censo. Y ese estaba, la ciudad estaba, miren. Y cuando ellos llegaron, no encontraron lugar. Era como un área grande, unas paredes altas, y había diferentes lugares así, donde la gente se colocaba, espacios, no muy cómodos, y en el centro había como una fuente de agua. En la parte de atrás de este mesón, se colocaban los animales, es el equivalente de hoy, el área de parqueo. Ese fue el área que encontró José y María para que el Mesías naciera. ¿Podía el Mesías nacer en circunstancias más humildes? Es que esto solamente se le ocurre a Dios. Pero note que la Biblia nos sorprende entonces con contrastes y nos maravilla. Porque noten entonces que aunque es un nacimiento bien humilde, sin pompa, sin lujos, noten el anuncio que se hace de este nacimiento de parte del ángel, y eso lo vamos a ver rápidamente en los versículos 8 al 11. Versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Por eso dicen que no fue en diciembre que nació, porque habría sido invierno y los pastores no iban a estar en el invierno cuidando su rebaño al aire del día. Sin embargo, hay algunos estudiosos que dicen que en esa región puede haber, aún en invierno, temperaturas tan agradables como el sur de California. Eso es para los que argumentan que sí pudo haber nacido el 25 de diciembre, o por ahí cerca de diciembre. Los que les quieren mantenerse agarrados a su fecha. Pero noten, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Son pastores. Recuerden, estos pastores eran despreciados. Dice que ellos confundían, para los que hablan inglés, el mine con thine. O sea, lo mío con lo tuyo. Eran medio ladrones. No tenían buena fama. No podían participar en las cortes. No eran confiables. Si usted quería que algo se testificara y que fuera creíble, usted no iba a utilizar los pastores, porque era una clase despreciada en ese tiempo. Pero ¿de quién estamos hablando? Del Dios de la Biblia, que hace las cosas, miren, como dicen por ahí, Dios escribe derecho con letras torcidas. ¿Ha oído eso por ahí? Una cosa por ahí que hay. Es que Él hace las cosas de una manera diferente. Noten. Dice, y he aquí, o sea, eso es de repente. Se les presentó un ángel del Señor. ¡Parán! Dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Eso es el Shekinah que se encuentra en el Antiguo Testamento. Es el resplandor, es la gloria. Es lo que se vio de Jesús en la transfiguración, que su rostro se volvió tan brillante como el sol y su ropa como luz. Es ese Shekinah que vio Pablo en su camino a Damasco. Una luz que era más resplandeciente que la luz del sol del mediodía. Esta luz, este Shekinah los rodeó de resplandor. Y eso, oigan, eso fue un solo angelito, uno solo. Pero la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y por supuesto, ¿cómo reaccionaron? Y tuvieron gran temor, por supuesto. Y que viste a Dios, a Jesús, y te seguiste afeitando. ¿Quién te dijo a ti? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Y qué tú vas a decir, ángel? Pero, ¿qué es esto? Aquí están las mayores y mejores noticias para la humanidad. Versículo 11.
que os ha nacido today, que os ha nacido hoy. ¿Dónde? Dice, en la ciudad de David. ¿Sabe el ángel de la palabra de Dios de profecía? Sí. En la ciudad de David. Dice, un salvador. Eso es lo que el mundo necesita. No un consejero, no un psiquiatra, no un psicólogo. Necesita el mundo un salvador. Que Augusto César no pudo ser, aunque trajo paz temporal a su imperio romano. Pero dice el ángel que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Y quién es Él? Dice que es Cristo, el Señor. Cristo es el Mesías, el enviado, el prometido, el que esperaban los judíos que iba a librarlos a ellos. Y noten que dice el Señor. En la traducción del hebreo al griego, se llama la Septuaginta. Esa palabra Señor es la misma palabra para Jehová. ¿Cómo? Noten que cuando Jesús nació también no quiere decir que empezó a existir, sencillamente se hizo hombre y añadió humanidad a su deidad, porque dice el mismo Miqueas que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cómo quiero concluir esto? Siempre en las iglesias hay personas que no son cristianas. Pero hoy, aquí, en este lugar, puede haber un nuevo nacimiento. El que es necesario para ver la vida. Tienes que nacer de nuevo. Y Jesús, como oímos en las canciones y en predicaciones como esta, Jesús quiere nacer hoy en tu corazón. Y tú dices, no, pero es que yo lo estoy pensando y yo estoy esperando resolver unas cuantas cosas y todo eso así. No, hoy es el día de salvación. Segunda de Corintios 6, 2 dice, exhortando a no recibir la gracia de Dios en vano, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Yo te pregunto, si no eres salvo hoy, ¿vas a despreciar esta oportunidad? ¿Vas a despreciar este regalo? Mi exhortación, arrepiéntete de tus pecados, dispuesto a volverte de ellos y pon tu confianza en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Dice Jesús, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Que Dios bendiga la predicación de su palabra y que ustedes sean motivados a confiar en el Señor, que pudo hacer este acontecimiento de la manera en que lo hizo, que no hay manera que no haya sido Dios que lo orquestó de esta manera. Tiempo perfecto, la familia correcta y el lugar exacto. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que podemos confiar en ti. Gracias por su precisión y por su exactitud en cada página, cada detalle, cada palabra, cada tilde. Dios, tú eres un Dios que merece ser adorado. Y nosotros te adoramos hoy. Te damos gracias por el nacimiento del Rey, tu Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo. El eterno, el que va a reinar por los siglos de los siglos. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y yo ruego de nuevo por los que no son salvos aquí, que no menosprecien tu gracia y no menosprecien tu benignidad, sabiendo que tu benignidad, tu paciencia, debe guiarlos a ellos al arrepentimiento. Gracias te damos, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias. Están despedidos, a menos que el hermano Joaquín